Pues yo lo que les voy a intentar resumir en este corto espacio de tiempo es un estudio de caso que tiene que ver con esa gestión de emergencias, en este caso de carácter hidrometeorológico, en el 18 español. Concretamente, una de las más importantes acaecidas en 1787, posteriormente en 1788, sin apenas recuperarse, de la ciudad de Tortosa. Hay que enmarcar siempre este tipo de estudios particulares en la década de los 80 del siglo XVIII, en la península ibérica. Es un periodo, o fue un periodo de oscilaciones climáticas severas, tanto en el continente europeo, como en la península ibérica, que se vieron muy afectadas por la circulación atmosférica general. De esto se dieron cuenta los propios contemporáneos. Ellos advirtieron que el comportamiento térmico pues no era el habitual, que las estaciones parecían estar alteradas, que las precipitaciones eran cada vez más repetidas, cada vez más insistentes y cada vez con mayor cantidad de agua, lo que provocó grandes riadas e inundaciones, pero a la vez se produjeron situaciones de sequía persistente, sequía extremada, que contribuyeron ambas cosas, ambos fenómenos externos, a castigar de manera muy dura lo que fueron los rendimientos agrícolas. Esta década de los 80 para la península ibérica y sobre todo para la fachada mediterránea, digamos que está presidida por la denominada anomalía u oscilación Maldá, que, bueno, les hago un pequeño gráfico, fue investigada, descubierta por Mariano Barrientos y por Carmen Yassat, y dentro de lo que es el periodo correspondiente a la pequeña edad del hielo, que lo tienen ustedes enmarcado en puntos rojos, destaca la anomalía Maldá, 1760, 1800, donde lo destacable es que los acontecimientos hidrometeorológicos extremos de signo contrario, es decir, grandes sequías con grandes inundaciones, evidentemente precedidas de precipitaciones muy intensas, se dieron prácticamente de manera simultánea y contribuyeron pues a esos desastres de carácter agrícola a los que yo me acabo de referir. Perdón. La década de los 80, el siglo XVIII, una década pues compleja, donde estos episodios extremos hidrometeorológicos pues fueron reiterados. El desorden atmosférico al que se referían los contemporáneos pues estuvo también, digamos, motivado por acontecimientos de carácter natural, exógenos, fuera de la península, también de signo muy excepcional, como fue, por ejemplo, la erupción del volcán Laki, volcán islandés, en junio de 1783, y que prácticamente estuvo activo un año entero. En la península ibérica, pues ahí lo tienen en el cuadro, no se lo voy a leer porque si no estaría de más. Pero en esta década de los 80 se tiene que tener en consideración una serie de acontecimientos. Por ejemplo, en 1783, pues hay un temporal destructivo, una de estas células de carácter otoñal que destruyen prácticamente todo como consecuencia del vigor de las aguas provocadas por las grandes lluvias, desbordamientos de muchos ríos, sobre todo ríos de la vertiente mediterránea, pero también
de la vertiente meridional, la vertiente pues, atlántica, sobre todo pues, en la parte de Andalucía. A nosotros, para el caso que nos ocupa, nos interesa tener presente, ahora me referiré a ella con detalle, la gran perturbación atmosférica producida en el otoño de 1787, que provocó una gran cantidad de afectaciones en prácticamente todas las cuencas hídricas del Levante o de la fachada mediterránea peninsular. Coincidieron estos acontecimientos con unos rebrotes muy activos del paludismo. El paludismo es endémico en esta zona mediterránea, como ya indicó Fernán Brodel hace muchísimo tiempo, pero el carácter endémico en este caso o en ocasiones se vio transformado en epidémico con la provocación de numerosas muertes que castigaron evidentemente la demografía, pero también afectaron a buen funcionamiento de la economía. Simplemente para que vean, tenemos tabulados prácticamente los comportamientos de todos los cursos fluviales a lo largo del siglo XVIII y les insisto que en este año 87-88 se producen toda esta serie de riadas, avenidas e inundaciones, de las que yo únicamente destaco en este momento como caso la de Tortosa y todas las poblaciones del delta del Ebro, y la de 1787, primeros de octubre, y la de finales del verano de 1788, sin apenas haberse podido recuperar la ciudad. Pero como ven ustedes, pues hay un ramillete bastante amplio de situaciones de carácter extremo. Me referiré también a esta del 24-25 de septiembre de 1787 como consecuencia de la gran riada del río Aragón que afectó a Sangüesa, que está ciertamente muy cerca de Navarra. Este es el área, la cuenca del río Ebro, es el río más caudaloso de la península ibérica. Nace en Fontibre, pero desemboca prácticamente en la zona esta del delta de Tortosa. Aquí lo tienen con mayor detalle, es la cuenca. He marcado Sangüesa aproximadamente y también Tortosa y algunas de las poblaciones del curso bajo del Ebro. El curso bajo del Ebro en la actualidad está regulado por pantanos. En consecuencia, las inundaciones, las grandes riadas que padece el Ebro, hemos padecido algunas este invierno, están, digamos, reguladas, están controladas, cosa que no sucedía en la época a la que yo me estoy refiriendo. Por tanto, estamos hablando de un contexto hidrometeorológico muy complejo en este año, en esta década, prácticamente en esta segunda mitad, último tercio del siglo XVIII, muchos desbordamientos en todos los cursos fluviales españoles, pero especialmente aquí. Ya aparecen en las crónicas de algunos de los diarios, de los periódicos de la época. El mejor para esto es el Memorial Literario de la Corte, el Memorial Literario de Madrid, donde, por ejemplo, la riada del Aragón y la inundación de Sangüesa, que fue terrible, que afectó a varios centenares, que murieron varios centenares de vecinos y dejó la ciudad prácticamente arrasada, no era la primera vez, se produjo el 24-25 de septiembre, la noticia la da el Memorial Literario como crónica de urgencia, prácticamente de inmediato, en octubre de ese mismo año. La ciudad quedó prácticamente arrasada. Se pusieron a disposición todos los medios posibles para intentar evitar lo peor. No se consiguió y la ciudad incluso tendría un estudio llevado a cabo por un ingeniero militar, que son, digamos, los hombres del territorio. El cuerpo de ingenieros
se crea en 1717, el primer ingeniero general es Jorge Próspero Borbón. Estos son o fueron los auténticos hombres del territorio en la España de la Ilustración. Bueno, se realizaron estudios, planos incluso para el traslado de la población y evitar en lo sucesivo que se produjeran idénticas desgracias, pero el dinero, como decimos aquí, el maldito Parné evitó que se llevara a cabo ese traslado que probablemente habría evitado otros problemas. En este contexto, insisto, es cuando se produce la inundación de Tortosa, en este contexto climático muy bien, digamos, establecido en este caso también por Mariano Barrientos. Más o menos les indico, ahí tienen los dibujos, los planos sencillos. Desde finales de septiembre pues hay un anticiclón muy fuerte que situado en Rusia que irrumpió la habitual circulación de las borrascas atlánticas. Una de estas quedó fija sobre la península ibérica, una borrasca que estuvo alimentada por vientos húmedos mediterráneos de componente este y sudeste que fueron empujados por el anticiclón. Y eso es lo que provocó el desencadenamiento de intensísimas precipitaciones sobre la mitad oriental de la península, que es un territorio con un sistema fluvial condicionado por una orografía muy quebrada. Esto hace que estos ríos, que son habitualmente pequeños, muy próximos a la costa, se convirtieran en torrentes peligrosísimos capaces de arrasar con todo lo que se interpusiera a su paso. Vamos a ver, habitualmente cuando se producen estas lluvias de alta intensidad horaria, los grandes ríos, caso del Ebro, pues suelen ser capaces de distribuir mejor sus crecidas en el tiempo y evitar pues la concentración de grandes caudales de manera simultánea. No fue este el caso durante los 10 primeros días de octubre. Entonces, esta larga e inhabitual duración de la perturbación a la que me he referido es la que produjo estos desbordamientos extraordinarios del río Ebro y de otros muchos más, tanto en la parte de Cataluña como en la parte de Valencia e incluso de Murcia, y las consecuencias realmente fueron catastróficas. El desastre vivido por Tortosa se puede estudiar con detalle y yo lo he intentado hacer gracias a la documentación conservada en la sección Consejos del Archivo Histórico Nacional. También gracias a una serie de trabajos pues, que ya tienen una cierta antigüedad, que son clásicos, que en su momento fueron elaborados en función de crónicas o de fuentes impresas. También se puede uno acercar a las páginas del memorial literario y con ello obtendrá pues, una visión ciertamente muy detallada, sobre todo si se siguen los expedientes, los gruesos expedientes conservados en el Archivo Histórico Nacional. Salió el Ebro de madre a deshora de la noche, llegando hasta un punto nunca visto ni oído de los nacidos. Así prácticamente se inicia el comentario que en carta le dedica el gobernador de Tortosa a quien por entonces era el presidente o gobernador interino del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes, conde de Campomanes. Porque, desde luego, el suceso se desató entre los días 8 y 9 de octubre de 1787, momento en que la ciudad de Tortosa sufrió una de las más terribles riadas, la mayor conocida hasta ese momento en la historia. En catalán es denominada la riuada grossa, la riada gruesa. Y ahí, voy a intentar ser muy esquemático y muy breve porque la documentación es amplísima y lo que yo he intentado es, primero, examinarla con detalle para que nos diéramos cuenta de qué manera se transmite la información. En segundo lugar, cómo funciona esa información desde el punto de vista temporal.
Tercer lugar, de qué manera digamos, esa información es convertida en órdenes, es convertida en, digamos, soluciones para poner parches, porque no se puede solucionar todo de golpe. De qué manera las autoridades actúan, el impacto causado en el territorio, qué posibilidades de recuperación existen, a cuánto ascienden los daños, económicamente hablando, qué fricciones desde el punto de vista, digamos, político-administrativo existieron entre las diferentes instituciones, porque claro, aquí entran en funcionamiento las instancias locales, el ayuntamiento, las instancias territoriales, la Intendencia General de Cataluña, la Audiencia de Cataluña y el Real Acuerdo, que es el capitán general que la preside, cómo gestionan todas las informaciones para remitirlas al órgano, digamos, rector de la política interior, que es el Consejo de Castilla. Si esa información circuló con rapidez, yo me adelanto ya, digo que sí, la primera relación, la primera información es del día 10 de octubre, es decir, prácticamente al día y medio de tener la ciudad, digamos, prácticamente inundada. Tanto era así que en diciembre ya el Consejo de Castilla dicta una primera resolución y el dictamen del fiscal del Consejo de Castilla es del 9 de junio del año siguiente, del 88. Por tanto, bastante rapidez. Los daños son descritos con enorme precisión, con dramatismo, porque en ocasiones la pluma de quien escribe más que correr vuela y, bueno, pues habla de las roturas de todo tipo, el alcance, la altura que alcanzan las aguas, de qué manera queda todo arrasado. Ustedes lo pueden imaginar, no me puedo entretener porque si no me voy a pasar de tiempo. Y de manera paulatina se van haciendo balances hasta que finalmente nos encontramos con el balance final, que es cerca de 1000 casas, algo más de 1000 casas derruidas, un número muy importante de fallecidos, una ciudad absolutamente arrasada, y tienen una vista de la ciudad en 1786 procedente del Atlante español. Llamó la atención sobre el puente de barcas que unía las dos orillas. La ciudad está a orillas del Ebro, unida exclusivamente por este puente de barcas. Este puente de barcas se ve mejor aquí en este grabado que es francés de finales del siglo XVII, pero aquí les detallo con algo más de precisión su estructura, que la pueden contemplar aquí en estado normal. Y aquí pues una vista de ese puente de barcas del periodo ya prácticamente bajo medieval. Claro, la riada lo que hizo fue romper las cadenas y destrozar absolutamente el puente de barcas, interrumpiendo la comunicación entre una y otra orilla. Los gestores del ayuntamiento fueron eficaces, intentaron salvar la situación, actuaron con celeridad, fueron felicitados por el Consejo de Castilla, pusieron a disposición de sus vecinos todo lo posible a tenor de lo que contiene la documentación. Y hemos de pensar que fue así, porque la documentación está sucesivamente, digamos, verificada por diferentes instancias. Cementerios, enterramientos de animales, requisa de los alimentos que existieran, rogativas, atención, aunque esto no podré hablar demasiado, disposición por parte de todos los cuerpos civiles, militares y eclesiásticos al servicio de la población, solidaridad de las poblaciones vecinas, pero a la hora de financiar la reconstrucción, pues a pesar de que el Consejo de Castilla, como suele suceder en todos estos casos, pues aprobó, dio el visto bueno a todas las relaciones, se cuidó muy mucho de aportar cantidad alguna, siempre
se habló de que se recurriera a lo habitual, que era el fondo de propios de la ciudad, y siempre con la obligación de restituir las cantidades que fueran de él sacadas. Eso sí, se liberó a los vecinos de Tortosa y de las poblaciones anejas de lo establecido en ciertos tributos, ciertos impuestos, en este caso el catastro, un tributo que se impone después de la Guerra de Sucesión. Es decir, la administración no da nada, pero durante 4 años no recibe. Y se creó una junta de socorro para que se pudiera cumplir escrupulosamente con ello. Y el secretario precisamente de esta junta, Mariano García de Zamora, sería quien elaboraría una crónica de la riada que se publicaría años más tarde, en 1804, que es crítica con la actuación de los responsables políticos. Dice, y no hicieron esto, y no hicieron lo otro, pero es poco propositiva a la hora de decir qué se debió de hacer y qué no se debió de hacer. Pero viene muy bien para detectar cuáles eran los problemas existentes en este territorio, que es un territorio claramente de riesgo. La información, como ven, es muy detallada. Este es un estado de cómo se encontraban todas las casas, no solo de Tortosa, todos los edificios de Tortosa y de todas y cada una de las poblaciones próximas a ella en el delta del Ebro. Voy acabando. De ahí es donde prácticamente toda la, digamos, información de carácter numérico, de carácter aritmético, se puede extraer, todo en torno a fallecidos, y luego en torno a destrucciones en cada una de las poblaciones y según las casas del centro urbano, en los arrabales, etcétera, etcétera, etcétera. Son más de 1.200, casi 1.300, digamos, arruinadas y casi 800 apuntaladas en diferentes zonas de la ciudad. El memorial literario, ahora sí que ya estoy acabando, dio cumplida noticia, con detalles, y además dijo de dónde tomaba su información. Y no la tomaba de una información de procedencia oficial, sino de una carta remitida por un religioso de los trinitarios que pues, informaba desde su punto de vista, de manera, digamos, personal, de cuál era la situación y cómo se habían resuelto los problemas. Hay que contar también con la religiosidad popular, que no lo voy a hacer, pero sí decir que al menos se publicaron sermones. Este es un sermón, el de Pelfort, de Jaime Pelfort, quizá al año siguiente, finales del 87, que es panegírico, dedicado a Carlos III, sobre, lo he subrayado, la estupenda, quiere decir la espectacular avenida del río Ebro. Es un sermón que podemos decir conciliador, a diferencia de este, de Vicente Aparicio, que es un sermón claramente, digamos, vinculado al carácter providencialista de este tipo de situaciones, donde encima castiga, insulta, asusta a los pobres tortosinos y los considera causantes de este desastre. A ciudad ingrata, a pueblo prevaricador. Bueno, pues esto a lo largo de varias páginas, pues habría que escuchar a este predicador y a la gente, imagino que sobrecogida, porque la culpa de todo se la atribuía a ellos este predicador. Bueno, la riada pues la riada está tratada en prácticamente todas las crónicas y similares decimonónicas. Esta que les he indicado anteriormente, de Mariano García de Zamora, es quizá la más interesante, y estas siempre dicen sus autores que no dan ni una sola referencia de carácter documental, siempre aluden a que lo han encontrado, lo que afirman lo han encontrado en escritos muy antiguos. Por tanto, hasta aquí, como dirían, podemos esperar. Algo con detalle, yo elaboré un artículo largo para esta revista Estudio de Historia Agraria, con unos compañeros también mexicanos y también españoles, para un monográfico dedicado a clima e historia,
si necesitan algún detalle mayor de este acontecimiento extraordinario, donde se puede percibir todo aquello que yo he indicado al principio, es decir, el desastre, la acción de la administración local y luego el socorro proporcionado por las instancias de carácter regional y la actitud de las instituciones de carácter, vamos a decir, nacional o de carácter cortesano, que dan fuera, evidentemente, y dan para mucho los análisis relativos a la religiosidad popular. Muchísimas gracias por su atención y lamento haberme excedido unos minutos.